para hacer esto que es la salud de sus ojos, ya les estoy presentando al doctor Armando Horacio Razzari de Concordia, oftalmólogo. En el programa anterior comenzó a hablar de la mácula, de cómo se enferma la mácula en una degeneración vinculada con la edad. Además le pedimos que nos explicara qué es la mácula, ese lugar tan importante de la retina, el lugar más importante de la visión. Él ya hizo todo eso y hoy va a seguir hablando de mácula, cómo se enferma. No, cómo se diagnostica. Cómo se diagnostica esa enfermedad. Claro, cómo se diagnostica es el tema de hoy. Bueno, recupere el anterior un poquito. Estuvimos hablando un poco de la degeneración macular asociada a la edad, que ya dijimos es el 10% de los ciegos legales en los países desarrollados donde se hacen estadísticas, lo son por la degeneración macular asociada a la edad. Que usted planteó que no es que haya más que se enferme más de eso la gente, sino que vive más tiempo. Claro. ¿Cuántas cosas que se plantean con una supervivencia más larga como hay ahora, ¿no? ¿Cuánta cosa diferente aparece y cómo hace de impacto social? Sí, pero mira, hay alguna cosa que se supone, no sé si hay forma de asegurarlo, que sea solamente una cuestión relacionada con la edad, porque la edad y los problemas de la edad tienen que ver con la oxidación y hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con las formas de vida que hacen que la gente tenga enfermedades que antes no tenía. Entonces se le encaja todo esto a que la gente vive más, pero no sé si es solamente porque la gente vive más o porque vive peor. Vive de otra forma, claro. Vive de otra forma. Entonces, bueno, la degeneración macular asociada a la edad produce, como decíamos, el 10% de los ciegos legales en los países desarrollados, donde las estadísticas se llevan. Y decíamos que la ceguera legal es aquella que hace que una persona no pueda manejar un vehículo o no pueda leer aquello que tiene que firmar. Entonces está impedida legalmente. Pero claro, eso es una definición fría. En la realidad, una persona que ha perdido sus máculas no puede leer, no puede reconocer un rostro, no puede enhebrar una aguja. Bueno, son muchas las cosas. Totalmente limitante, claro. Claro, son muchas cosas para las cuales está impedida. La televisión la pueden ver con muchas dificultades, depende del tamaño de la lesión. Claro, si uno pudiera ser metafórico en oftalmología, diría que una vida empequeñecida realmente, ¿no? Realmente. La cuestión es que, bueno, ha cambiado mucho esta enfermedad desde que nosotros la conocimos hasta que la empezamos a tratar con cierto éxito, cierto en el sentido de vamos a ser más efectivos en el tratamiento cuanto antes lleguemos. Es decir, ahora la pueden diagnosticar. Sí. Y también la pueden tratar con más éxito, o por ahora han avanzado en el diagnóstico. Hemos avanzado en el diagnóstico, hemos avanzado en el tratamiento. También. Mucho. En mucho de las dos cosas. Pero hay muchos factores implicados en esto porque hay factores de... Tendríamos que hacer 3 programas para decir todos los factores que están implicados en este tema. Mirá, por empezar, cuando esta enfermedad comienza a manifestarse, hay personas que no se dan cuenta. Cuando esa persona se da cuenta de que tiene algún problema y va al médico, el médico puede o no estar lo suficientemente enterado del problema. Puede tener con qué diagnosticarla, o en caso de no tener con qué diagnosticarla, puede tener o no a quién derivarle que haga el diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico, existe la posibilidad de que el médico esté enterado del tratamiento y que no.
En todo el mundo Y es ahora, igual. el acercamiento a tener a alguien que pueda diagnosticarlo, ¿es porque el médico necesita una formación para y Sí. además instrumental? Mínimamente formación. Si no tiene instrumental y tiene formación y es consecuente, va a derivar al Puede orientar, paciente claro. a quien lo pueda estudiar y tratar. Pero eso no siempre es así, y no siempre es así, te aseguro que en el mundo entero no es así. Entonces, uno de los fundamentos de este programa, vamos a volver para atrás unos cuantos años, es llevar a la gente la mayor cantidad de conocimiento en la forma más simplemente expresado, de tal forma que se entere que, por ejemplo, para esta enfermedad tiene que consultar a un especialista de retina. Es decir, no a un oftalmólogo, sino a un especialista en retina. Para lo que hay que difundir que hay especialistas de retina. Tal cual. Como hay especialistas en inflamaciones oculares, Claro. hay especialistas en estrabismo, hay especialistas en neurooftalmología, bueno, hay especialistas en retina. Entonces, esto es mejor que esté en manos de un especialista de retina, que además tenga con qué diagnosticar y con qué hacer un seguimiento del tratamiento, a ver si el tratamiento funciona o no. Esta es la cuestión. Porque el tratamiento se hace con inyecciones que se aplican mensualmente. Entonces, todos los meses estamos haciendo, primero que nada, le medimos la visión, le hacemos un campo visual mínimo, que se llama FDT, le hacemos una tomografía. Especialmente con la agudeza visual y la tomografía, nosotros estamos viendo la evolución. Hay que decir esto porque es importante. El medicamento más importante, más usado en el mundo entero, tiene un efecto extraordinario en algunos pacientes, extraordinario en el sentido de bueno, tiene un efecto mediocre en algunos y en otros es como si le hubieras puesto agua. Entonces, esto lo hablamos con los pacientes de entrada. El paciente debe saber que el tratamiento puede ser muy efectivo, más o menos, o nulo. ¿Y cuántas inyecciones han pasado y cuánto tiempo hasta que se dan cuenta si hace efecto o no? En las primeras 3 inyecciones ya sabemos, en general en la primera inyección ya hay algún dato, pero en general es con la dosis de ataque, que son las 3 primeras inyecciones que se hacen mensualmente, uno ya tiene un panorama bastante claro de lo que va a pasar. Pero el tema es que no hay 2 pacientes iguales, o sea, no llegan 2 pacientes exactamente iguales al tratamiento. No todos los pacientes aceptan el tratamiento, porque hay gente que por más que uno le explique de todas las formas que a vos se te ocurra, piensan que hacerse una inyección en el ojo es algo terriblemente peligroso. Y yo les digo, sí, usted tiene razón, es muy peligroso. Pero el riesgo, el peligro que usted tiene haciéndose una inyección en el ojo, en nuestras manos, que tenemos 30 años de experiencia haciendo esto, es bajísimo. Claro. Pero el riesgo que usted tiene si deja su mácula como está, se lo digo porcentualmente de acuerdo al estado de su mácula, porque eso es en alguna manera previsible. Pero siempre es mayor el riesgo de dejar la mácula como está a tratarla. Bueno, pero de lo que íbamos a hablar desde el diagnóstico. Inicialmente el diagnóstico de esto lo hacíamos mirando el fondo de ojo y después de hacerle el fondo de ojo al paciente le dábamos algunas pastillas de vitaminas o alguna cosa por el estilo y lo citábamos para controlarlo sabiendo que no teníamos nada que hacer. Esto hace poco más de 10 años.
Luego empezó a ver qué hacer consecuentemente con el acceso nuestro a la tomografía óptica de coherencia, que es el medio diagnóstico ideal para esto. Hasta que apareció la tomografía óptica de coherencia, el método ideal de diagnóstico era la angiografía. La angiografía fue desplazada por la tomografía óptica de coherencia, pero no para tirarla, sino para asociarla. La asociación de la tomografía óptica de coherencia con la angiografía y con la angiografía con verde de indocianina, que es otra técnica menos común, pero se pueden hacer todas esas cosas juntas con el mismo sistema, con el mismo aparato, es lo que permite hacer un diagnóstico muy acabado del problema y de esa manera poder hacer una indicación de un tratamiento realmente en tiempo y forma. Y saber que lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Entonces, nosotros estamos haciendo en algunos casos 3 tratamientos en el mismo ojo, en la misma persona, a la misma vez, o sea, 3 tipos de drogas, en algunos casos en especial, y esos casos en especial están determinados por la tomografía. Entonces sabemos que a ese paciente en particular no le va una sola droga, sino 3, y nos ha ido muy bien con esto. Pero bueno, depende. Se reiteran los estudios y se hacen comparativos. Se reiteran los estudios, mensualmente se hacen comparativos y además el paciente se hace un autodiagnóstico en su casa con un método que nosotros le explicamos, por las dudas de que la enfermedad se reactive de pronto, tenga algún empeoramiento de pronto, con lo cual tienen la indicación de salir corriendo para el consultorio, porque desde el portero para atrás todo el mundo sabe que llegan y les tienen que pinchar el ojo. Es así. Claro. Yo hice un video para mostrar cómo se estudia esto. Esto lo vamos a reiterar después cuando mostremos patología, porque es todo tan nuevo y tan lejos de la realidad cotidiana de una persona que no está en esto, que yo creo que es reiterando como la gente puede llegar a entender un poco. Así que vamos a ver el video y después seguimos. Ahí estamos viendo el aparato que usamos para hacer la tomografía y la angiografía. Acá lo estamos viendo recién lo veíamos de perfil, ahora lo vemos de atrás. Y ahí está visto de perfil. La parte azul es el lente que se usa para hacer la tomografía, que se cambia en cada caso, depende de la extensión de fondo de ojo que se quiera medir. Obviamente este es un caso de un joven que tiene otra patología que no tiene nada que ver con lo que hablábamos de la tomografía en caso de degeneración macular asociada a la edad. Ahí estamos viendo en la pantalla a la izquierda, es la pantalla del tomógrafo, y estamos viendo cómo Gisela, que es la técnica que está haciendo el estudio, está manejando lo que quiere obtener de cada corte. Y bueno, acá vamos a ver Drusen. Esto es una animación computarizada que hizo el doctor Ducournau de Francia. Esto nos permite ver cómo se forman las primeras lesiones y cómo aparecen distorsionadas en el centro. Bueno, ahí se ve como un serruchito debajo de la retina. Esos son drusen, son formaciones que aparecen debajo de la retina y empiezan a comprometer la visión. Acá hay 2 imágenes, la de la izquierda es angiografía con fluoresceína y la de la izquierda es con indocianina, que permite estudiar la circulación de la coroides que está debajo de la retina. La circulación de la coroides acá no se ve, esto está hecho con fluoresceína, no se ve. Bueno, ahí hay un drusen muy grande, esa imagen como una cúpula, está exactamente debajo de la mácula y compromete seriamente la visión porque la distorsiona. Esos son drusen múltiples, en general no traen demasiados problemas.
excepto que estén en la zona de la mácula. Ahí se ve el corte, está debajo de la mácula, se ve como un serruchito. Bueno, eso nos indica dónde están y que no implican un riesgo muy grande para la visión, por lo menos hasta ese momento. Acá hay otra angiografía y se ve un drusen bastante importante, pero está al costado de la mácula, que es esa depresión que hay en el medio de la tomografía. Ese pocito es la fovea. La fovea es el centro de la mácula, que es la zona, o sea, la mácula es el centro de la retina, la fovea es el centro de la mácula. Acá vemos lo que es una degeneración atrófica, se atrofia la zona central, la mácula, y se pierde la visión central o se ve notablemente deteriorada, como se aprecia en esa imagen de animación computarizada. Ahí se ve la foto a la izquierda y la tomografía a la derecha. Esto es una imagen que se llama autofluorescencia, que es un estudio. La autofluorescencia moderna es una maravilla porque permite predecir el destino de estas enfermedades. O sea, según el aspecto de la autofluorescencia uno puede decir si es evolutiva o no, y puede darle un pronóstico al paciente para que sepa a qué atenerse en su futuro, con una antelación bastante importante. Eso es una degeneración atrófica. Esa mancha blanca implica que ahí prácticamente no hay retina con visión. O sea, la mancha oscura que el paciente ve al centro de su visión es muy importante. Ahí se ve la autofluorescencia rodeada de unas manchitas blancas. Esas manchitas blancas, depende de la distribución, son las que dicen el pronóstico de esta degeneración, si se va a agrandar, si va a evolucionar o no. Ahí se ve el comienzo de una angiografía en una degeneración atrófica. En el centro se ve una zona oscura donde no hay prácticamente visión. Esa es otra parte de la angiografía, es una imagen con más tiempo de hecha la inyección. Lo mismo acá. Ahí se ve una imagen tardía, ya lleva unos cuantos minutos de hecha la inyección de fluoresceína. La fluoresceína se inyecta en el brazo o en la mano y cuando llega al ojo se sacan fotos. Normalmente esto ocurre alrededor de los 15 segundos de haber hecho la inyección. Ahí se ven distintas lesiones atróficas en distintos lugares. Este paciente en particular lo recuerdo perfectamente porque tiene una visión muy buena, a pesar de esto que parece imposible. Bueno, en el centro, esa zona oscura conservaba evidentemente fotorreceptores suficientes como para poder ver. Bueno, esto es la forma en que ocurre una degeneración exudativa de la mácula, donde vasos anormales aparecen debajo de la retina, creciendo desde la coroides, que es lo que se ve en la zona inferior de la pantalla. Eso deteriora los fotorreceptores y deteriora la sensibilidad de la retina, produce una deformación en la imagen, como se ve en ese canal. La vereda de enfrente está deformada y además en el centro se va deteriorando progresivamente la visión. Entonces, esto es lo que ocurre: la retina se levanta, aparecen estos capilares anormales, pueden sangrar como se ve acá y producir un deterioro aún mayor de la visión. Ahí se ve la tomografía de una degeneración macular asociada a la edad de forma exudativa con un gran quiste central. Obviamente la visión de este paciente es muy reducida porque la
los elementos celulares de la retina están completamente deteriorados, deformados, lo mismo que acá. Esto es prácticamente una forma casi cicatrizal del problema, donde ya no hay evolución ni para atrás ni para adelante, pero ha quedado una zona muy extensa de deterioro de la retina. Esto es más de lo mismo, donde la retina está deteriorada hasta al lado de la papila del nervio óptico, que es la zona por donde se va la imagen de la retina al cerebro. Acá lo mismo, es decir, son zonas cada vez más extensas. Acá, como se ve, la lesión abarca toda la parte posterior del fondo de ojo, con lo que todo el centro, todo el centro el paciente no ve, pero ese centro con el que el paciente no ve es muy, muy extenso. Acá es más de lo mismo, como se ve, la extensión permite presuponer la extensión del daño, la extensión de lo que el paciente no ve. Acá se ve una imagen realmente grande, con un gran desprendimiento de retina, de epitelio tegumentario, quistes en la retina. Las lesiones son múltiples y variadas. Describir esta lesión pormenorizadamente llevaría media hora en términos científicos. Esto es lo que se ve en la angiografía, que no parece tan gran cosa. Sin embargo, cuando uno ve la tomografía de esto es mucho mayor. Por eso es que la tomografía ha desplazado a la angiografía, claro, en la precisión diagnóstica. Acá nosotros presuponemos una cantidad de cosas, pero nada que ver con lo que en realidad nos va a mostrar la tomografía. Lo mismo que esta lesión, también muy extensa. Ahí se ve la angiografía. Esta angiografía podríamos decir que es más explícita que otras en cuanto a valorar la extensión del daño, pero bueno, esto es mucho más informativo porque nos está diciendo qué capa está afectada de qué cosa. Entonces nosotros podemos presuponer qué es lo que el paciente puede ver antes de ver el paciente, viendo solamente la tomografía. A ese claro punto, o sea, a ese punto hasta ese punto informa. Claro, hasta ese punto informa, porque uno puede presuponer de acuerdo a... ¿Un daño así es debut diagnóstico? No. En algunos casos sí. En algunos casos sí. En algunos casos sí, lamentablemente, porque como tenemos dos ojos y por ahí el afectado es uno, o sea, esto es habitualmente bilateral pero asincrónico, es decir, aparece primero en un ojo y después en otro. Cuando hay mucha diferencia entre un ojo y otro, puede ocurrir que un ojo tenga un debut como este, porque el paciente ha tenido deterioro de la visión, pero no se ha dado cuenta, porque tiene dos ojos y, claro, y en el cerebro, ya cubierto. Claro, en el cerebro las dos máculas se superponen, lo que no ve una ve la otra. Claro. Entonces, hay gente que se le cayó el pelo en la cara cuando estaba viendo televisión y hizo así, y cuando se tapó este ojo se dio cuenta que este no veía, y entonces sale corriendo, y dice, dejé de ver de pronto de este ojo, y uno lo ve y dice, no es de pronto, esto lo tenía hace mucho tiempo. Bueno, a veces cuesta hacerle entender a una persona. Pues yo decía, tanto daño, tanto deterioro, sí, si uno puede recién verlo debutar el diagnóstico con una cosa semejante. Es posible, no es lo más común, pero es posible. Pero puede ser. Sí. Bueno, interesantísimo. Y qué importante, doctor, qué importante todo, qué importante la patología, la mácula, el abordaje diagnóstico. ¿Va a seguir con este tema? Vamos a hacer por lo menos uno más, un programa más de esto, bueno. Pero da para mucho más. El tema es que, bueno, la idea es que la gente tenga una información suficiente como para saber que ante un deterioro de la visión central, es decir, cuando tenga una dificultad para la lectura, por ejemplo, para identificar una cara, cuando se le borronea una cara,
o cuando mirando una línea recta, horizontal o vertical, la línea se deforma y, por ejemplo, el marco de una puerta hace panza, es inmediatamente un examen oftalmológico. Inmediatamente, pero no esperar, porque puede en ese caso llegar a tiempo de tratamiento. Claro. Cuando el problema empieza, no te puedo explicar todo esto en términos académicos, pero cuando el problema empieza hay una semana para llegar a tiempo. Bueno, por hoy es suficiente. Muchísimas gracias, muy hermosísimo programa.